Hola Diego, pues bienvenido de nuevo aquí al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Siempre es un gusto volver. Oye, qué bueno, y que no sea porque estés enfermo, sino porque vas a conocer un poco más de la unidad. Definitivamente es bueno venir aquí como visitante. Y pues bueno, queremos hoy presentarles otra cara de la unidad bioquímica y pues más que bienvenidos aquí importante decir que este espacio es un espacio de dos instituciones, grandes instituciones, que es el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición y la UNAM, ¿no? Como las dos grandes instituciones que vivimos aquí. Y pues aquí vivimos varios investigadores. Actualmente yo he tenido el privilegio de... Bueno, y también un poco el gran trabajo de ser la coordinadora de esta unidad, que está conformada por todos estos miembros, entre investigadores, alumnos, afanadores, apoyo administrativo, ¿no? Porque pues siempre la investigación no la hacemos uno, la hacemos todos, ¿no? Claro. Y bueno, pues esto es un poco de lo que tenemos aquí en la unidad de bioquímica. Y pues bienvenido aquí un poco a donde vivimos la mayor parte de nuestro tiempo. Nosotros que somos el laboratorio, y en un momento de mucha lucidez en mi vida le puse Genodatalafo, entonces así se llama mi laboratorio. Me encanta el nombre, muy moderno. Exacto, un poco moderno, un poco la crítica es que no sé si todo tiene que ser en inglés o no. Entonces, bueno, pues aquí es donde tenemos tanto el recurso físico y el más importante, el recurso humano. Entonces, parte de mi grupo. Tenemos a Diego de aquel lado, a Verania por allá y a Mariela por acá. Es parte de mi grupo. Faltan algunos que no se quisieron bañar para salir en el video, entonces pues no van a salir, ¿no? Sí, no, esa fue instrucción clara. Si no se bañan, si no se bañan, no. Entonces, bueno, pues ante la cuestión de que la cáscara guarda el palo y lo querían guardar, pues entonces pues ya no salieron claro. en el video, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí es donde un poco trabajamos. Mis líneas de investigación tienen que ver un poco con genómica del cáncer, con transcriptómica del cáncer, y entonces utilizamos muchas tecnologías masivas, ¿no? Claro. Y esas tecnologías masivas pues están pasando del área de investigación al área clínica. Entonces también parte importante de nosotros es ir con los clínicos, no solo a pues, darles los conocimientos que nosotros tenemos, sino también a preguntarles, usted clínico, ¿qué le hace falta en su vida cotidiana, ¿no? O sea, si está con un paciente, ¿qué es lo que siempre ha dicho me encantaría tener? Pues para ver si de alguna manera yo, junto con todos mis colaboradores, podemos ofrecer una nueva solución a esa pregunta que no tiene que ver necesariamente con investigación, sino es más clínica, pero que se puede abordar a través de la investigación, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos todos estos equipos, tenemos también las campanas de cultivo, que fue una donación, porque la ciencia también vive de donaciones. No olviden donar, por cierto. No olviden donar, es importante. Y bueno, pues aquí es mi otra área de trabajo, ¿no? Donde tenemos algunos equipos, estos son los equipos creo que más elegantes que tenemos en el laboratorio, para ver cómo se expresan los genes, que es una parte importante que nosotros hacemos aquí en el laboratorio, ¿no? Entonces, pues es una línea que hemos iniciado, creo que yo esta línea la trajo desde que era un estudiante de 21 años, por ahí en aquellas épocas, cuando yo entré al INMEGEN de estudiante, y pues me presentaron la genómica del cáncer, ¿no? No sabían ni qué era eso, pero era una etapa súper emocionante, porque no solo eras actor, ¿no? O sea, claro. Veías cómo iban creciendo las tecnologías y de repente de no poder evaluar estos tejidos en parafina, que es como a los tumores los preservan, ahora ya los podíamos evaluar, ¿no? Entonces, era algo como que sueños que teníamos que de pronto se iban cumpliendo, ¿no? Y que tú eras partícipe, o sea, que decías, ya lo puedo hacer, hace 2 años no lo hacía, y hoy ya estoy viendo resultados de eso, claro. ¿No? Entonces, así es como yo me introdujo un poco en la genómica. Pues de pronto ya es estas historias de yo por qué estudié, pues porque mi papá, bueno, particularmente en mi caso, sí, mi papá tuvo cáncer, pero más allá de eso es que creo que la ciencia es el motor de muchas cosas, ¿no? No solo para tener más conocimiento, sino el motor de muchas cosas. Y creo que eso es lo que impulsa a muchos de nosotros, ¿no? Que somos también chismosones de querer entender. Querer entender por qué suceden las cosas. ¿Qué está ocurriendo, claro. ¿No? Entonces, la ciencia te brinda, no es la única forma, pero te brinda una opción de cómo entender los fenómenos, ¿no? Oye, mira, de por sí la genómica es algo que, si bien no es nuevo, o sea, ya tiene varios años, aún sigue sonando como algo muy novedoso. O sea, todavía no es algo que uno escuche en cualquier lugar, ¿no? La genética sigue siendo como que la palabra más popular. Sí. Pero sí, de por sí genómica ya es algo que apenas está entrando en la cultura popular. Transcriptómica y esa clase de cosas que ya están más avanzadas, pues ni siquiera se ven por ahí. Entonces, ¿qué es esto de la transcriptómica?
atómica, un poquito más de detalle, ¿en qué consiste eso? Pues vamos a imaginar que la célula es como una cocina, ¿no? Entonces, pues en una cocina, cuando tú vas a un restaurante, pues llega alguien y pides, ¿no? Va al mesero y tú dices, yo quiero tal cosa. ¿Por qué? Porque pues mi hambre así lo requiere, mi necesidad. Traigo un antojo raro, ¿no? Traigo un antojito de esto. Entonces, pues el mesero te pide tu orden, ¿no? Entonces dice, mesa tal, requiere tal. Bueno, la célula es más o menos así. Tiene compartimentos que va a decir, este compartimento requiere tal cosa, hay que hacerla. ¿Y dónde va a buscar? Pues al recetario, ¿no? Y ese recetario o lo puedes heredar o lo pudiste haber comprado, pero seguramente también pasa que estás en la cocina y ya se te cayó la salsa encima y esa receta ya se arruinó. Pues ese recetario es como nuestro DNA, donde están todas las instrucciones de la célula. Ese nosotros lo hemos heredado, pero también adquirimos cambios por cómo vivimos, por a lo que estamos expuestos, por si tenemos algunos cambios por la edad y demás. Entonces, ese recetario que contiene las instrucciones, pues para hacer el platillo necesitamos ingredientes, instrumentos para mezclarlos. Sería como el RNA, sería todo lo que necesitamos juntar para hacer el platillo final, ¿no? Entonces, del recetario, que es el DNA, se va a transcribir a RNA. Y eso es lo que llamamos transcriptómica, entender cómo se están expresando cada uno de los ingredientes. Ahora hay algunos ingredientes que pueden ser un producto final por sí solos, como la salsa, ¿no? La salsa puede ser acompañada a los taquitos, pero pues también la salsa que le ponemos, ¿no? O los dulces que comemos de Chile, ¿no? Pues también siempre tenemos como esa parte. ¿Contesto? Pues si quieres. Deja. Sí, adelante. Ya contestó, alguien contestó ya. Entonces, bueno, tenemos esa parte de los platillos, ¿no? Que pueden ser platillos que son acompañamiento, que son finales, ¿no? Entonces, ese RNA puede tener entonces una función directa o puede ser el paso intermedio para el producto final. El producto final, pues, es el platillo, ¿no? Entonces, el platillo para nosotros es las proteínas, que se llama traducción. Entonces, del RNA se traduce a una proteína. Pero a veces no te ha pasado que, pues, vas al Taco Bell y ¿qué pasa, no? Que un taco es de tortilla dura y eso. Y dices, pues, esto no es un taco, ¿no? Pero ellos dicen que sí. Bueno, lo mismo pasa con las enfermedades. La instrucción parece que es, pero al final el resultado es totalmente distinto. Eso es lo que nosotros estudiamos. ¿Cómo se altera esa instrucción para que entonces en vez de tener un taquito rico de una taquería de esas que cierran a las 5 de la mañana o son 24 horas, con la salsita bien buena, pues te sale un taco con tortilla dura y lechuga, ¿no? Con tostada en vez de tortilla. Con tostada, sí. ¿No? Entonces esa es la transición de la información biológica y cómo nosotros la entendemos, ¿no? Y en el cáncer particularmente, que es lo que yo estudio, podemos ver errores en cualquiera de los niveles, ¿no? Y en muchos otros niveles de la célula que no estamos platicando ahorita, pero particularmente es lo que vemos. Entonces, primero decimos, bueno, vamos a ver el recetario que tienen esas instrucciones que están mal y eso le llamamos mutaciones. Esas mutaciones pueden tener efecto en los ingredientes. Entonces, imagínate que la instrucción decía salsa verde, llegó una mutación que es un cambio en la instrucción a través de la letra y ahora es salsa roja. Parece lo mismo, pero no es igual, ¿no? Y el resultado puede ser distinto en lo que estamos obteniendo. Entonces, eso es lo que nos hemos dedicado nosotros y particularmente en población mexicana. Y dirás, ¿por qué? Somos bellos y hermosos. Sí, claro, somos bellos y hermosos. Pero la realidad es que tenemos una historia particular los mexicanos, ¿no? Primero, si nos acordamos de nuestras clases de historias, en 1521 llega Hernán Cortés por Veracruz y empieza el mestizaje en México. Entonces, nuestro genoma, ¿qué tiene? Tiene componente europeo, pero también el amerindio. Y no es muy claro el amerindio si nos protege o nos confiere riesgo para ciertas enfermedades. Y por otro lado, pues ya lo decía el meme, ¿no? Imagínate vivir en Suiza y perderte 3,001 cosas que dice el meme. Pues es como vivimos los mexicanos de hoy, no los mexicanos que nos heredaron ciertas cosas, sino los mexicanos de hoy, ¿no? Entonces, la contribución de por qué nos podríamos enfermar distinto los mexicanos como población puede ser sí, porque esté dictado en esas instrucciones, en ese recetario, junto con el gen del tequila, la piñata y el del taco, pero también porque vivimos en ambientes distintos, ¿no? Entonces, exponernos a una ciudad con alto tráfico, con alto estrés, con alta contaminación. Hablábamos de la población que desafortunadamente tiene mucho contenido de grasa corporal, ¿no? Pues eso va a afectar, ¿no? Cómo estamos enfermando también hoy la población mexicana. Por eso es importante estudiarnos. ¿Y por qué no sabemos nada de los mexicanos? En los grandes consorcios internacionales, pues nadie estudia a los mexicanos. No. Entonces, ¿quién va a estudiar a los mexicanos? Pues los mexicanos.
¿no? Entonces tenemos aproximadamente una población del 30% en Estados Unidos de hispano-mexicanos que ya está empezando también a interesarles a la población o a los investigadores que viven en Estados Unidos, ¿no? Pero pues ellos no tienen tanto acceso a muestras como nosotros tenemos aquí, ¿no? Entonces, pues por eso es una parte importante, y parte fundamental también es el tener la colaboración con los clínicos. O sea, los investigadores no hacemos mucho si no vemos a los clínicos. Y una línea que a mí me gusta mucho en mi trabajo no es ir a las células, ¿no? Si quieren podemos ir al cuarto de cultivo para que vean cómo se ven unas células. No es solo preguntarle a las células qué le pasa, porque las células es un modelo que puede o no representar lo que pasa al paciente. Es más bien preguntarle a las muestras de los pacientes qué tienen, qué alteración tienen. Y esa alteración que tenemos solo la vamos a ver si tenemos muestras de pacientes. Pues entonces, Diego, hablábamos un poco de cómo estudiamos el cáncer, ¿no? Y hablábamos de los modelos celulares. ¿Y qué les parece si vemos ahorita, aquí es donde crecen, esto es como su casa, pero pues tú te imaginarás que esto no se parece a nuestro cuerpo, ¿verdad? Esto es un plástico que parcialmente puede mimetizar un poco las condiciones, pero no necesariamente todas. Entonces, aquí les voy a acompañar a que podamos ver un poco de estas células y cómo las vemos, pero que decíamos que no necesariamente hablan de toda la historia del cáncer, ¿no? Entonces, esta historia del cáncer se debe contar, según mi perspectiva, a través de la propia enfermedad. ¿Y cómo es eso? A través de las muestras de los pacientes. Claro. ¿Y eso cómo se consigue? Haciendo biobancos. ¿Y cuál es la realidad de México? Que no tenemos biobancos. ¿Qué está pasando en el resto del mundo? Ya lo están haciendo. O sea, África lo está haciendo, Inglaterra lleva un biobanco precioso que ya tiene unos resultados, pero Inglaterra no tiene tanta biodiversidad poblacionalmente, social y económicamente como México. Entonces creo que es muy importante que empezamos a apuntar con esfuerzos no individuales, colectivos, sí, claro, eso debe ser. De hacer biobancos, ¿no? ¿Qué es un biobanco? Para tenerlo como referencia. Un biobanco es una colección de tejidos controlada, donde evidentemente pasa todos los controles de ética. No podemos a un paciente sustraerle un tejido sin que nos dé su autorización. Entonces le preguntamos al paciente si quiere donar su tejido o su sangre, si quiere consentir que nosotros podamos acceder a su información clínica. Y entonces nosotros colectamos datos de qué tipo clínicos vamos siguiendo al paciente idealmente a lo largo del tiempo para ver si hoy no tiene la enfermedad, pero a lo mejor en 10 años la va a tener. Y también colectamos tejidos, como cual la sangre, que tenemos que preservar en una temperatura muy baja, que es menos 80. Entonces esos equipos y eso cuestan mucho. Bastante. Y luego, pues, si estamos viendo alguna patología que tiene que ver con un tejido, pues el tejido. En mi caso, los tumores, también lo que está alrededor del tumor, porque hoy sabemos que es muy importante, y también la sangre del paciente, porque es un informador muy importante. Es un chismoso de lo que puede ocurrir en otra parte del cuerpo, pero que es muy fácil acceder, ¿no? Pues me pico, digo, da miedo y a veces duele un poquillo, pero pues accedo muy rápidamente. No es lo mismo que te diga, te voy a hacer una biopsia hoy, mañana y pasado mañana, ¿no? No es tan accesible esa forma, ¿no? Claro. Entonces, aquí podemos un poco ver las células. Vamos a ver si lo logro. ¿No quieres sentarte por acá? Como verán, ahí las vemos. Si quieres así. Entonces, estas son las células. Estas son las células que ante 47D, son células HER2 positivas. Sí, son luminales. Son luminales. Entonces tienen receptores hormonales positivos, que es un tipo de cáncer. Y eso es lo que nosotros vemos. Esta línea viene derivada de un tumor de un paciente, pero ella es una línea que se le llama inmortalizada. Ya sufrió cambios con esa inmortalización y ya no está dentro de un paciente. Dentro de un paciente, pues imaginemos que es como una gran selva, ¿no? Todo el mundo se está comunicando. Aquí es como pues, si viviéramos en las lomas y estamos en nuestra casita sin comunicarnos con nadie más, ¿no? Entonces, esa comunicación que tiene tan exhausta con otras líneas celulares, otros compartimentos se pierde, ¿no? Por eso mucho de lo que ocurre aquí no ocurre nunca en los pacientes. Claro. Y lo mismo pasa en los ratones. Y a mí, una de las cosas que más así que tengo en mente de un congreso, un doctor que decía, hoy somos expertos para curar ratones. Ningún ratón se nos muere. Sí. Pero desafortunadamente no pasa lo mismo con los humanos. Hay todavía un buen porcentaje de pacientes, y depende del cáncer, que sí fallecen. Ahora, importantísimo decir que cáncer no es sinónimo de muerte.
Eso es importantísimo. Por supuesto. Hoy la mayor parte de nuestros pacientes sobreviven, pero sí es importante que lo detectemos en tiempo. Si lo detectamos ya no en tiempo, pues va a ser un tumor muy agresivo que ya tiene un ejército muy montado, que ya sabe muchas estrategias y entonces tendrá que combatirlo con mucho más fármacos, mucho más agresivamente y eso pues va a impactar en dónde, en mi calidad de vida. Claro. Entonces es importante que nosotros como pacientes pues acudamos al médico, sobre todo para los cánceres más comunes, para hacer detección a tiempo, ¿no? Eso es lo que cambia prácticamente nuestra probabilidad entre que nos vaya bien y nos vaya no tan bien en el cáncer. Entonces, bueno, pues esta es una parte como estudiamos. Yo les decía que para mí lo más importante es ver a los pacientes, entonces para eso se requiere toda una colaboración con los clínicos, la cual ya tenemos aquí en nutrición y agradecemos que pues nos hayan dado la oportunidad de colaborar con ellos. Claro, para ver la enfermedad en el paciente. En el paciente y entenderlo también a través, porque el paciente no es un tumor, no es una enfermedad. El paciente tiene una enfermedad, pero el paciente siente, vive, se estresa, tiene que salir a chambear para poder comer. Y eso es lo que yo critico un poco. Siempre vamos a tener que llegar a estos modelos. Eso es un hecho. Porque no podemos experimentar en el hombre. Pero yo nunca he visto, no sé si tú, Diego, has visto un ratón estresado en un bioterio. Jamás. ¿No? De hecho, no, como que la primera vez que empezamos a ver en la carrera acerca de los animales de bioterio, dices, bueno, creo que come mejor que yo este pequeño, ¿no? No, o sea, está calientito, está en su jaulita bien que y no se estrese, hay problema, ¿sí? ¿no? Entonces, pues es totalmente distinto. Hoy debemos entender que el cáncer no solo es lo que ocurre en el cáncer, sino toda la dimensionalidad del paciente en su sociedad, en su familia, en su cultura, en su economía y como un paciente con cáncer, ¿no? Pero insisto, pues el cáncer, afortunadamente ya tenemos más herramientas para tratarlo, no es sinónimo de muerte y no es la vida de un paciente, claro, ¿no? Entonces, pues si gustas podemos seguir yendo. Adelante. Chicas, les regreso sus modelos, muchas gracias. Sí, gracias. Muchas gracias. Mencionaste algo muy importante, el paciente no es la célula y somos expertos en curar ratones, ¿no? Esa es la gran importancia de un área que está muy estigmatizada, que es la investigación clínica, la investigación directamente en las personas con todas las medidas de seguridad, con todas las medidas éticas, protegiendo al paciente y a sus derechos, para saber más de las enfermedades. O sea, no es como que nosotros podamos curarle el cáncer a un ratón y ya los medios dicen, se curó el cáncer, una doctora curó el cáncer de no sé dónde y entonces eso lo vamos a agarrar, listo, directamente a la clínica. No, se tiene que hacer investigación en pacientes para ver que sea seguro, que sea eficiente y ya después de eso, después de un largo periodo de varios años, poder tener una nueva opción en el mercado. Exactamente, ¿no? Y habla un poco, creo que algo es importante aquí mencionar de la inmediatez que esperamos como sociedad, ¿no? A veces es como, o sea, nos quieren mantener enfermos, las farmacéuticas complotean contra todo el mundo, ya está la cura contra el cáncer y en realidad no. O sea, ya hay un muy buen avance, comprendemos bien una parte del cáncer, pero desafortunadamente hay otra parte que no conocemos bien, es la metástasis. Y es de lo que la mayor parte de los pacientes mueren. Y por eso hablábamos de no llegar a estos... La metástasis es cuando ya el tumor ya no está en el órgano donde inició, sino que ya se diseminó por el cuerpo. Y entonces si teníamos un cáncer en la mama, a lo mejor lo tenemos en el cerebro. La pregunta que todos nos sabemos es ¿qué hace una célula de un tejido mamario en el cerebro y cómo sobrevive? Pues logra sobrevivir y no solo eso, logra invadir todo ese tejido. Entonces, ya no es lo mismo que yo esté solamente tratando de controlar lo que ocurre en un tejido mamario, ya imagínate llegar al cerebro, hueso, pulmón, que son los sitios que prefiere metastatizar. Por eso hablamos de la detección oportuna. Hoy se habla que ese tumor primario, que es donde se originó, es muy distinto a la metástasis. Y sabemos tratar bien al primario, pero la metástasis no. Es lo que nos falta y es donde evidentemente estamos investigando y donde las farmacéuticas pues son aliados evidentemente de todos nosotros. Ahora, es importante también decir que los tratamientos de cáncer cuestan mucho porque a las farmacéuticas también les cuesta mucho investigar. Parte importante del proceso es democratizar ese acceso. Pero bueno, tampoco es un mundo utópico donde las cosas no cuestan. Las cosas cuestan y desafortunadamente pues eso se ve reflejado. Claro está que ¿qué podemos hacer nosotros? Prevenir. Y siempre nos han dicho, ¿no? Mejor prevenir que lamentar. Y eso es lo mismo que pasa en cáncer. Prevenir no es fácil y no hemos logrado prevenir. Esa es la realidad. En muchos de los cánceres no hemos logrado prevenir. Pero acciones como, por ejemplo, la vacuna del VPH en niñas y niños también deben ser incluidos. Vamos a pasar aquí a tu laboratorio para que tengamos más luz y...
la vacuna del VPH para niñas y niños, que ya hoy al menos para niñas ya está incluido en los cuadros de vacunación, algunas ciudades se está pendiendo también para niños, pues nos permite prevenir cánceres como el cervicuterino, ¿no? Que el 99% está asociado con la infección del VPH. Gran problema que vamos a enfrentar de nuevo con este virus es cabeza y cuello, claro, ¿no? Por los hábitos sexuales, ¿no? Entonces, eso cada vez lo vamos a ir presentando. Y bueno, son de las acciones. ¿Qué otra acción? Pues hagamos ejercicio, ¿no? O sea, evitemos que tengamos grasa corporal, evitemos fumar, evitemos tomar alcohol, que todos esos insultan a nuestras células, ¿no? Insultar no de que le dan una cachetada o le digan una grosería, sino que van al recetario y le arrancan literal directa, una hoja, ¿no? O le rayan ahí donde decía la receta de la abuela, le rayan y pues ya nunca supe la receta de la abuela, ¿no? Ese es el insulto que nosotros llamamos celularmente. Entonces, pues sí se puede, desde nuestro punto como paciente, prevenir, ¿no? Ciertamente pues, hay cánceres que te van a dar porque te van a dar, ¿no? O sea, dice el dicho, ¿no? Que aunque te quites, te va a dar si te tocaba, ¿no? Y bueno, no es que podrás decir que es un milagro, es un destino, ¿no? Pero hay cosas que no sabemos todavía explicar desde la ciencia, ¿no? No sé si tengan una explicación, pero al menos hoy no tenemos evidencia que nos permitan decir, pero lo que sí hacemos es que disminuimos riesgos. Eso es lo que hablamos, no es que no te vaya a dar, es que disminuyes tu probabilidad de que te dé. Te puede dar, sí, pero tienes menos probabilidad, ¿no? Entonces, creo que eso es algo importante donde sí podemos ser partícipes nosotros como sociedad, pues de disminuir nuestros propios riesgos a muchas enfermedades, ¿no? El ejercicio no solo es para el cáncer, es para las neurodegenerativas, para las metabólicas, para las cardíacas. Entonces es muy importante que sí hagamos ejercicio. Y creo que con respecto al ejercicio, creo que en general se ha fracasado un poco en la difusión de los beneficios de porque creo que siempre se han marcado en para que no tengas panza y ya, ¿no? O sea, salud es belleza. O sea, si bajas de peso, ya con eso vas a ser bello por siempre, ¿no? Sí, sí. Sino la idea es que se vea que el hacer ejercicio no es solamente para no tener panza, no tener grasa corporal, sino para muchos beneficios que van más allá de eso, ¿no? Exacto. Salud mental, reducción de enfermedades cardiovasculares, reducción de probabilidades de que te dé cáncer, ¿no? O sea, hábitos, mejor salud digestiva. O sea, hay tantos beneficios que no se han pues difundido de manera eficiente, ¿no? Sí, y que es lo que hablábamos de que ahí es donde tenemos que nosotros involucrarnos en la prevención, claro, ¿no? Y bueno, pues no sé si quieres empezar a platicar un poco también con mi grupo de trabajo, que me interesa mucho. Y bueno, pues ellos, como les decía, es parte fundamental. A nosotros nos pueden ocurrir 1000 ideas, pero si no están ellos, pues no hay los minions ahora sí que hagan todo el trabajo, ¿no? Y es fundamental, ¿no? Entonces, pues para mí es siempre muy importante y la ciencia se hace con los estudiantes, ¿no? Y aparte ellas van a ser nuestros futuros científicos, claro, que se van a incorporar en un laboratorio como el mío, que se van a ir a la industria, que van a ser emprendedores, emprendedoras, que van a ser innovadores y a lo mejor proponen nuevas tecnologías, nuevas empresas, ¿no? Entonces también eso de que la ciencia solo se hace en un laboratorio, ya dejemos de estigmatizarlo. Los científicos no solo usamos batas, los científicos tenemos muchos colores, sabores y nos vemos en muchos lados ya, ¿no? Eso es muy importante. La ciencia, a lo mejor antes sí, prioritariamente se hacían en laboratorios, no únicamente, pero sí prioritariamente, pero hoy tenemos muchos espacios para colocarnos. A veces ni siquiera tan visibles y entonces es nuestra oportunidad de decir, mira, yo ahí te puedo ser útil, ¿no? Entonces, pues, si gustan platicar un poco con Mariela, con Verania, las dos vienen de una de las carreras élites de la UNAM, la licenciatura en Investigación Biomédica Básica. ¿En serio? Bah, qué padre. Sí, yo me los robé a todos los biomédicos. Entonces, tenemos a Dominique Cortés, que también es una generación más arriba de ellas en eso. Mariela se acaba de estrenar como estudiante de doctorado. Y Verania está sorteando los mares de la titulación. Y es importante también señalar que hay un estigma alrededor. Ahorita que estuvo la noticia esa de la doctora Verónica Ramón, creo que se llama, la del IPN, que curaba, ¿no? El virus del VPH. Sí. Mucha gente en los comentarios, cuídenla, nos la van a matar las farmacéuticas o el gobierno. Es como la gente cree que la gente que investiga sobre el cáncer está escondida, o sea, como que no quieren que la gente se entere que están investigando la cura contra el cáncer, porque si las farmacéuticas se enteran, se los van a asesinar. ¿Ustedes han tenido en algún momento
amenazas por parte de las farmacéuticas de dejen de investigar alrededor del cáncer. Completamente falso. O sea, no es como que el gobierno esté impidiendo la investigación contra el cáncer, sino que verdaderamente sería algo muy bueno que se descubriera la cura contra el cáncer y no se acabaría el negocio, iniciaría el negocio de las farmacéuticas. Entonces este mito de que no se quiere que se descubra la cura contra el cáncer, pues es eso, un mito. Y es que no se lo hemos platicado aquí en esta zona de charlas, que es nuestra zona donde nosotros filosofamos, que es lo que decíamos, ¿no? Nos gusta ser complotistas en vez de acercarnos a la ciencia, pero un poco también lo tenemos nosotros como científicos la culpa, porque no es hasta, bueno, ya había grandes divulgadores en México, pero eran como así poquillos, ¿no? Y bueno, ahorita con esfuerzos como el tuyo de hacer divulgación, de decirle a la gente, mira, sí puedes tener el conocimiento, pero hay alguien que te lo tiene que traducir, ¿no? Y ese alguien pues tiene que ser el científico o el divulgador. Y el divulgador pues inician las carreras de nuevos divulgadores científicos, jóvenes, entusiastas, con nuevas estrategias, pero también el científico debemos empezar a dejar de decir nuestras palabrotas y traducir ese conocimiento en palabritas más sencillas, más digeribles, ¿no? Entonces, bueno, yo trato siempre de permear eso en mis estudiantes. A veces lo logro, a veces no, pero... Es que es difícil, o sea, sí, es un lenguaje difícil. que uno aprende desde que entra en la carrera, incluso desde antes, ¿no? Sí, claro. Que ya quieres ser científico, como que te empiezan a gustar esas palabras raras, ¿no? Ácido desoxirribonucleico, ya te sientes, yo voy a ser QFB, químico, biólogo, sí. etc. Y te sientes hasta padre, ¿no? De decir esas palabras y entender qué significan, ¿no? Sí, como... Pero llega un punto en donde ya se te olvida el español común y corriente. El común, para la gente común, ¿no? Y entonces pues tienes que traducir ese conocimiento y eso creo que, hablando también un poco de estos mitos, y más que mitos, más bien es apuntado en la realidad, no nos enseñan a hacer eso, ni en las carreras, ni en las maestrías, ni en los doctorados, pero si no los exigen. Eso es lo interesante, ¿no? ¿No? Divulga tu ciencia. ¿Cómo? No sé. Y a ver, ¿ustedes cómo divulgarían su ciencia? ¿Qué están haciendo aquí? Cuéntenle un poco a la audiencia. Platíquenos qué hacen en sus líneas de investigación, cómo llegaron por acá. Ok, pues yo desde que soy pequeña tuve el interés en el cáncer por la complejidad de la enfermedad y yo sabía que quería estudiar cualquier carrera relacionada a la salud y contribuir al cáncer. Por otro lado, pues con este surgimiento de nuevas tecnologías computacionales, pues vi que la doctora como que conjuntaba estos dos intereses, estas dos pasiones, y la vi en un seminario. Me gustó la forma en la que explicaba la ciencia, que no solo era todo cuadrado, y dije, yo tengo mucho que aprender en ese laboratorio, le tengo mucho que aprender a la doctora. Y eso es lo que me trajo acá. Yo debo decir que justo fuimos a celebrar la entrada de dos de nuestros alumnos, estábamos en el bar platicando. Verania estaba con su novio Jorge, que aparte es muy amigo de otros de nuestros estudiantes, entonces como que ya todos nos conocíamos ahí. Y yo le decía, yo me acuerdo de dos compañeras, tú y otra persona, y me acuerdo de alguien, digo, no sé quién era, que venía con su mochilita así arrastrando, le decía, soy yo, y así tengo el recuerdo vivido de ella arrastrando su mochila por el pasillo de... Entonces creo que así siempre te va a recordar, Verania. Y tú, Mariela, ¿qué nos cuentas? ¿Qué haces por aquí? Bueno, pues yo al principio yo quería ser bióloga, pero poco a poco como que me fui ya te perdiste de lo bueno. Me fui interesando un poco por pues la botánica, plantas medicinales, entre otras cosas, y justo vino una persona de mi carrera a hablar en mi preparatoria y como que en ese momento dije, no, pues yo quiero ser biomédica. Y pues me acuerdo de mi primer seminario en biomédicas, como cuando nos dieron la bienvenida, donde la doctora Leticia Rocha hablaba sobre... Que también ya tenemos una entrevista. Creo que yo siempre le digo a la doctora Leti que cuando ella habla parece que estoy escuchando un cuento del tío Gamboín, ¿no? Así como de que entonces vamos, y entonces sí, es otra de las imágenes que tengo siempre de Leti, que explica con mucha paciencia y amor a todos sus estudiantes. Justo. Y hablaba del cáncer cervicouterino y entonces como que se me metió la idea de estaría increíble hacer
ciencia por y para mujeres, y dije, pues de eso me voy a agarrar. Y pues a partir de eso, pues me fui formando, tomé hice una rotación en un laboratorio de envejecimiento, y a partir de eso aprendí bastante del ciclo celular, entre otras cosas relacionadas con el cáncer. Y llegué después a este laboratorio con el doctor Centella a trabajar con cáncer de mama, y también empecé a trabajar con cáncer de mama y obesidad. Pero cuando hice mi rotación, pero ya cuando iba a hacer mi titulación, mi tesis, pues le propuse una idea. No, pero antes debo decir que Mariela me veía muy raro. Siempre decía así como, entraba y me veía así como, ¿y esta que está gritando y cantando aquí? ¿Qué le pasa? Así me veía ella. Y luego ya como es muy contrastante con el ambiente del Instituto de Investigación. Sí, es como muy tranquilo, calmado, todo muy serio, y de repente aquí. Y aquí de frente, si pueden ver, ahí tenemos nuestra bocina. Diego tiene su bocina, llega y aquí armoniza la mañana. Y entonces Mariela, yo decía como que yo creo que me ve como un bicho raro. Pero luego ya dijo, bueno, no está tan raro, está bueno para estar ahí. Como que me daba mucha pena. O sea, no soy una persona muy introvertida, entonces como que sí iba en el laboratorio así. Es como, ¿por qué están bailando estas personas aquí? ¿Qué ¿Por qué grita tanto? Pero bueno, le propuse un proyecto relacionado de cómo la obesidad se relacionaba un poco con el envejecimiento y el cáncer. Y justo el doctor Centilla me platicó que la doctora Sandra era quien se acercaba más a la línea de investigación y que mejor me cambiara con ella. Y pues a partir de eso pues empecé a hacer y a planear un proyecto con la doctora, que pues ahora es mi proyecto de doctorado. Qué importante, ahorita con las historias que ustedes están contando, qué importante es saber transmitir la pasión por lo que uno hace. O sea, porque ustedes lo dijeron, la doctora Leticia Rocha, escuché a Sandra, vi, y eso fue lo que me inspiró, ¿no? Entonces, eso fue precisamente a mí lo que me desvió de seguirme por la investigación. O sea, yo tuve la oportunidad de colaborar en algún laboratorio, yo trabajé con nanopartículas para cáncer de piel, para melanoma, pero era o sea, esa pasión que yo buscaba en las materias cuando llegué a genómica y dije esto va a ser muy interesante, llegué a genética, va a ser padrísimo, pero la manera en la que se daba la clase sí. me quitó las ganas de seguir y no le encontré como que ese gusto, y al momento de hacer mi proyecto de tesis pues lo mismo, o sea, no conecté con esa parte de la investigación y dije lo que más me gustó de mi proyecto fue venderlo. Pero una vez hacerlo ya no me gusta ese ambiente, ¿no? Entonces, qué importante es encontrar a esas personas que te motiven y que te digan, no, yo quiero seguirme por este camino. Claro. Si puedo hacer un comercial, espero que sí. Tenemos un proyecto de divulgación científica en el IMER. Si lo quieren buscar, búsquenlo en Spotify, como que comienza la lucha, la ciencia contra. Y la vez pasada, el martes pasado, en conmemoración del 11 de febrero, las tuvimos a ellas, junto con también una de nuestras químicas, hablando de qué mujer las inspira, ¿no? Y es lo que decíamos. Y a veces siempre pensamos en Marie Curie y estas históricas, que fue un poco eso, pero a veces hay mujeres que están al lado de ti, claro, y que claro, o sea, de pronto no ves, ¿no? Y que yo creo que es importante visibilizar por mucho, supuesto, ¿no? Ese trabajo. Y lo que tú decías, que a mí me encanta esto, o sea, ver científicos ya conquistando otras áreas, ¿no? O sea, ¿qué hace un científico produciendo videos? Pues haciendo videos de calidad de ciencia, ¿no? Y creo que no hay que estigmatizar eso, ¿no? Creo que eso es súper importante, que no se estigmatice. Los científicos no solo vamos a estar en un laboratorio, basta de pensar eso. Y basta pensarlo también nosotros, comunidad científica, porque lo hacemos. Muchos investigadores dicen, ay, es que se va a la industria. ¿Y? Qué bueno que se hasta vaya. el nombre tiene, ¿no? Va a colgar la bata. Sí, o son herejes de la ciencia, más. Pues qué bueno que se vaya a conquistar, porque aparte hay que ser realistas. No hay plazas de investigación para todos. Entonces, pues la gente tiene que comer, ¿no? Igual que los ratones que hablábamos, pues la gente tiene que comer, y qué mejor que lo hagan en algo donde sí las carreras les ayuden, los doctorados, las maestrías les ayuden, ¿no? Entonces, creo que eso es algo muy importante visibilizar, sobre todo para las nuevas generaciones, que son las que van a empezar a romper paradigmas, ¿no? Y nosotros, bueno, pues empezamos ya, también ahora yo como investigadora joven, no tan joven como ustedes, pero también investigadora joven, estamos rompiendo esos paradigmas, o intentando al menos.
porque aquí son muy artísticos mis alumnos, voy a decir que sí, y a mí me gusta mucho el arte, entonces tratando de hacer un poco símil a Zona Maco que acaba de pasar, nosotros inauguramos la Zona Moco, ¿no? La Galería Zona Moco, y bueno, aquí por ejemplo pueden ver la inspiración que yo tuve, que fue el plátano pegado en la pared, pues la mía es el tubo pegado en la vitrina, ¿no? Y eso es un poco también una forma de distraernos, de convivir, ¿no? Aquí nuestro artista Diego, él así se imagina las células a las que vimos en la placa de cultivo, ¿no? En la cajita Petri. Se imagina un poco cómo son cuando las despegamos y que gritan. Entonces es el grito de la célula. ¿Y quién es el que está ahí entre...? Pues mira, esa es una historia un poco oculta porque es Eduardo Verástegui, donde estábamos haciendo una piñata para la Semana de las Neurociencias, y entonces estábamos haciendo una piñata y en nuestra desesperación alguien empezó a cortar de revista. Él se fue, el que estaba cortándolo, lo dejó ahí, entonces lo pegamos como emblema de Increíble. eso. Esa es la obra inconclusa de Pepe con el gato astronauta, y aquí tenemos el resto de la zona Moco, ¿no? Con un pedacito de queso, y aquí, bueno, pues sí pueden ver que se esforzó Verania para hacer Me encanta el contraste, ¿no? Como aquí todo bien. El dinosaurio. No tienes un pedacito de queso. ¿Y la piedra de atrás? Y la piedra de atrás es de Mariela. Y este es el de Verania que nos explicaba lo de los relojes. Ajá. Entonces, si puedes ver, es como la parte del casa de mamá con el reloj que ella se inspiró. Y Rocky Balboa, no sé si fue recogido en nuestra última salida, donde fuimos a un parque La Jusco con todos los perrijos a convivir un sábado. ¿No fue ahí en el Pico del Águila? Porque no yo hace poco fui al Pico del Águila y hasta arriba había piedras con caritas. No sé, bueno, es que Mariela es muy de hacer excursiones. No sé dónde la colectó la piedra. Sí, es el pico. Sí, es que mira, yo justamente fuimos al pico y hay un pico antes del Pico del Águila, que es la Cruz del Marqués, creo que así se llama. Y está lleno de esas piedras, hasta la vi y dije... No será de ahí. Se parece, pues sí es. No, y acá hay al nevado y todo. Ya eso tiene que ser nuestra operada de tours para las siguientes Por favor. salidas. Pues muy bien. Y miren, pues nada más cerrar con un poco de historia que aquí encontramos, que Greta me hizo favor de traer, que son nuestras primeras fotografías de la unidad, ¿no? Y aquí con la visita de uno de los grandes bioquímicos de la época. Y vean, aquí es importante decir, vean cómo la mayor parte de las mujeres eran químicas, no eran investigadoras. Y ahora pues ya la mayor parte somos investigadoras en esta unidad. Entonces ahí lo pueden ver, parte también de la historia. Ya es la inauguración en el otro cuadro de allá. Mira acá. Y es un poco de nuestra historia. Esto debemos colgarlos. El pasillo. Sí, en el pasillo. Detrás del refri. Sí, pero está detrás del refri. Ajá. Pero al lado deberían poner una foto suya, ¿no? Como sí, así como la evolución, ¿no? Exacto. Y pues con esto cerrar, ¿no? En qué inició y en cómo vamos hoy en 2025. Close up al gordo Bachicha, por favor. ¿Quién hizo el gordo Bachicha que no lo firmó? Ya grabaste el gordo Bachicha. Es que acaba de adoptar a un gordo Bachicha, que es Lilo, que aparte es una peleonera que se quería comer a todos nuestros perritos. Lleva más chiquita. Y pues un poco, gracias por haber venido a compartir un poco la vida de lo que viven en Unidad Bioquímica. Ya conocieron a Nadia y ahora pues conocer esta parte un poco más joven del laboratorio. Pero nada más creo que sigo brillando. Pero eso ya es más por la personalidad. ¿Qué hago? No, sí, pásale. ¿Qué año es eso? ¿No? 1940 y qué. Es que la estaba presumiendo mi impresora de Temu. Es que la doctora compra todo en AliExpress. Y si te llegan cosas de AliExpress. Sí, mira, el Vortex, la centrífuga, ese me lo Eso regalaron. lo compras en AliExpress. Se pueden comprarse en... Las pipetas, ahí las compré en AliExpress. Híjole, no me hubieras dicho. Siempre quise tener llegan, tipo de laboratorio. Sí llegan. 2-3 meses después, pero... No, fíjate que no tanto. Acabo de comprar una multicanal
y me va a llegar en 2 semanas y sí parece que llegan o sea, sí ya me han llegado en 2 semanas. A mi mamá le robaron unos gatos que nunca llegaron egipcios, pero es que es la única que Pero compró esas vivos o no, Pero como de negra también se esculturas. pueden comprar. Fuimos a la exposición esta de Egipto y entonces estaba traumada con que quería unos gatos y dije, en AliExpress va a salir más barato. Y ahí le compré esos gatos, pero nunca llegaron. comercial pueden comprar centrífugas y equipos de laboratorio en AliExpress. En AliExpress. Y es algo que yo no sabía que se podía, pero bueno, ahora lo saben.